Pues voy a comentar algo que tiene que ver con los días en los que estamos y en los días que se acerca, ¿sí? Eh, Creo que tiene muchos agudos, hermano. A ver. Bueno, como saben, estamos en ¿qué mes, hermanos? ¿Cómo se llama este mes? Es el mes de Tamuz y es que, si no sé si recuerden, en Rosh Hodesh la pastora nos decía que el mes de Tamuz tiene que ver con que hay mucho calor. Pero no es solo el calor físico, en realidad eso es solo, digamos, la manifestación física de esto que estamos, o más bien de la fuerza y energía que tiene este mes. Es un mes de, pues exactamente de eso, de mucho calor, y como ustedes saben, el calor tiene esta idea de quemar, y entonces necesitamos tener presentes algunas cosas para estos días, ¿sí? Ahora se vicia, Gamliel. Bueno, hermanos, una de las cosas que debemos recordar es que en Levítico capítulo 23, yo no sé si se acuerdan de qué habla capítulo 23, pero habla de todas las celebraciones, las fiestas que llamamos de la Torá, ¿no? Las fiestas del Eterno. Y el Eterno nos ha dado las fiestas de alguna manera para entrar en este ciclo de crecimiento, de madurez y de mucha revelación. Creo que cada uno de nosotros, por lo menos, hemos pasado todas las fiestas alguna vez, todas, ¿no? Ahora, si ustedes saben, así como hay este reino de la luz, este reino del Mesías, pues también está el reino de las tinieblas. Así lo vemos en el Habri Hadashah, que hay un reino de las tinieblas. De hecho, nosotros sabemos que ese reino está gobernado por Satán. Dice que a él, pues él es el rey o el príncipe de las tinieblas, o el rey de este mundo. También es el padre de mentira y todo lo que tiene que ver con el reino de las tinieblas. ¿Van conmigo hasta aquí? Ahora, si en el reino de la luz, o más bien el reino de la luz, el reino del Mesías, ha establecido este ciclo de fiestas bíblicas. Pero del otro lado, lógicamente, está el ciclo de las fiestas de las tinieblas, de la oscuridad. Uh-huh. Ahora, nosotros sabemos que el ciclo de las fiestas bíblicas comienza con Pesaj, ¿se acuerdan? Sí. Empezamos con Pesaj y así arrancamos celebrando la libertad hasta que llegamos a Sukkot y luego Shemini Atzeret. Pero el ciclo de este mundo, alguien no sé si lo han podido ver cómo va o cómo se va manifestando, cómo se va haciendo, digamos, el ciclo en este mundo. ¿Alguien tiene una idea? A ver si nuestro hermano José a lo mejor tiene una idea de cómo comienza, o de alguna manera creo que todos tenemos en la mente más o menos de las celebraciones y también fiestas paganas, ¿no? Del reino de las tinieblas. ¿Alguien sabe más o menos cómo empieza o cómo es este ciclo, hermanos? El año nuevo es parte de este ciclo, ¿verdad? ¿Alguien más? Y digo, y cada país en particular, porque, por ejemplo, aquí en México, en el mes de diciembre, ya saben que hacen la fiesta al ídolo más adorado aquí en el país, ¿no? Pero pasa por el año nuevo y así va avanzando. ¿Qué más? Sí está bien con el año nuevo, ¿eh? O sea, empieza ahí el ciclo, porque no empieza como el calendario hebreo, ¿no? Lógicamente, sino con el calendario que le llamamos secular. Y lógicamente empieza con el llamado año nuevo, ¿no? No, pero del calendario del reino de las tinieblas. Las fiestas bíblicas empiezan con Pesaj, pero las fiestas paganas empiezan en Año Nuevo, ¿sí? Luego del Año Nuevo, ¿qué otra cosa celebran? Sí, bueno, con lo que ellos le llaman, pues sí es el 2 de febrero, pero no sé cómo. El 6 de enero que parte una rosca y ahí viene un muñequito, ¿se acuerdan? Con la Candelaria, ¿no?
E inmediatamente ya que está la calendario, que es el mes de febrero, ahí empieza lo que decía, no, ¿quién dijo de los carnavales, no? O sea, empieza con toda esa celebración de los carnavales, ¿no? Que hace años alguien, no sé si se recuerdan, que nos decían que carnaval tiene que ver con carne para Baal o a Baal, ¿no? Pero de ahí vienen las celebraciones, y así viene, ¿no? La Candelaria, luego empiezan con los carnavales. Y nos vamos a tener tantito ahí porque, ¿cuál es la idea del carnaval? No sé si alguien tiene un poquito de conocimiento, a lo mejor, no de por qué lo celebran ellos, sino el trasfondo espiritual de eso, de los carnavales. Y tiene que ver un poco con esto que estamos diciendo de lo que significa la palabra carnaval. Sí. Por ejemplo, en Veracruz hacen eso enfocándose para lo que es la Semana Santa, pero en sí, bueno, lo que yo pienso es que ellos incluso hacen sus ídolos del enemigo y los queman y los van a pasear, se van a Sí, destruyendo, según como matando lo malo, haciendo a un sí. lado lo malo, ¿no? No, Sí, como que es la finalidad. no sé si alguien ha tenido oportunidad de ver carnavales así de diferentes lugares del país, de aquí de México, y algunos son así, con toros. Yo la otra vez veía sí, de diablos y de muchas figuras, pues la gente se disfraza, la gente se viste de ciertas cosas, o sea, es muy fuerte la fiesta de los carnavales. No sé si lo tienen un poquito en la mente. De hecho, creo que todos han de haber visto alguna vez una celebración de esas, no que hayamos ido, ¿no? Ahí también yo creo que hay un trasfondo fuerte porque, bueno, sin meternos con los hermanos que se han desviado un poco, tiene que ver mucho con el lado de, es cuando los LG, o sea, Ah, ujú. como que ahí es como que sueltan todo y eso es muy Sí, de común hecho ahí Acaba de como que pasar, es ¿no? Creo cuando, la no, celebración. pero de hecho en los carnavales es como que más su como que es época la que el fuerza, ¿no? mes que es, Ujú, bueno, que agarran este mes ujú. como el reto, ¿no? Ahora, por ejemplo, eso es, digo, relativamente nuevo, lo de las celebraciones del movimiento LGTB, como no recuerdo cómo Ahora se lo llama. nombran, pero desde mucho antes, Sí, por ejemplo, Veracruz, muchas personas así son las que más, se puede decir que más le dan vuelo, se destapan ahí, desde sí. hace mucho tiempo. En Tlaxcala nos platican, bueno, sabemos que la gente, no sé, creo que también aquí, que los hombres se visten de Sí, mujeres también hay y danzas, ahí está, ¿cómo danzas de ese le llaman tipo. ¿cómo le Ándale, llaman? exacto. Las locas, y o sea, es un descontrol En varios y lados he visto. y un frenesí, como decía nuestro hermano, de manifestar la carne, o sea, Exacto. no sé en qué lugar de México, no sé en qué parte, se aventaban cosas, o sea, literalmente se avientan cosas, no es que es parte de su carnaval, pues, o sea, en diferentes lugares han hecho una de desastre, pero es un tiempo donde la gente le da rienda suelta a la carne, o sea, se desinhiben, pues. Y en esta idea de disfrazarse, como nadie sabe quién es, digo, de alguna manera, pues ellos hacen y deshacen, ¿no? Es algo sumamente horrible. Pero digo, pero parte de esto que estamos hablando, o me detengo en esto, es importante tenerlo, porque es aquí donde de alguna manera, aunque todo empieza en enero, con el año nuevo, y así va caminando las celebraciones paganas, en estos días del carnaval, como estamos hablando, es el tiempo de la manifestación y de darle alimento a los deseos de la carne, pero es solamente para atar a las personas. Ahora, escuchen esto. Ustedes y yo sabemos que toda la creación del Eterno se rige por la ley de causa y efecto. Esto es una causa, esto es algo que ellos, que la humanidad en general está haciendo. Pero ¿dónde viene el efecto? Ahora, aunque Satanás tiene su propio calendario, pero él sabe del calendario bíblico, ¿sí? Y entonces él sabe qué días del calendario bíblico se hacen o digamos aprovecha la energía de estas fechas hebreas para poder destruir al ser humano. Recuerden que el Mesías Yeshua decía que el enemigo, el Satán, no vino sino para hurtar, para matar y para destruir. O sea, la idea es destruir a la humanidad, al hombre que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y la fecha de todo el año donde hay una energía de juicio y severidad, según el calendario bíblico, ¿cuándo es? O sea, exactamente en estos días, ¿sí? Exactamente en estos días de Tamuz y en estos días, que el siguiente mes que viene, que es el mes de Ab.
Bueno, pero ¿cómo el Satán va a tomar derecho legal de las personas cuando ellas participan primero de este llamado carnaval? Y ya viene participando de las festividades paganas. Y cuando la persona, al practicar estas cuestiones paganas, digámoslo como lo hemos expresado en otras ocasiones, abre puertas en su vida, cuando viene, digamos, la recompensa de ese desenfreno de la carne, cuando viene la consecuencia por el pecado que hacen, digamos, en estas fechas, bueno, exactamente vienen igualmente en los días de Tamuz y de Ab. O sea, aunque los días de Tamuz y de Ab fue cuando se destruyeron los templos y siempre se hace una referencia a lo que le pasó al pueblo judío, a lo que le pasó al pueblo de Israel, la verdad es que siempre ha venido muchos desastres para la humanidad en general. ¿Sí? O sea, eso no hablamos, casi no se oye, no se sabe, pero de que ha venido mucho juicio a la gente, y quizás yo quiero decirlo ahora porque quizás miramos a Israel porque le pasó a un pueblo en general. Y a lo mejor no tenemos tan claro lo que le ha pasado al pueblo gentil porque de alguna manera ha sido como más individual, no grupal. No es como que, como al pueblo de Israel, ¿no? Que le destruyeron su templo y bueno, algo que afectó a toda una nación. Quizás aquí ha sido más de manera como particular para las personas, pero sin lugar a dudas a la gente le suceden cosas de juicio durante los días de Tamuz y los días de Ab. ¿Sí? Ahora, escuchen esto, porque lo que estamos diciendo es que el reino de las tinieblas conoce esto, pero no va a poder afectar o dañar a las personas a menos que primero hagan que la gente abra puertas en su vida. Y por eso es que el calendario pagano está hecho de tal manera que primero los hace pecar, sí, primero la causa y viene después ¿qué? El efecto. Pero aprovechando el Satán, estos meses que vienen, ¿sí? ¿Cuántos me siguen hasta aquí? Sí, acumulen suficiente negatividad. No, pues es tremendísimo porque, y digo, el Eterno nos ha salvado muchas veces, hermanos, demasiadas veces. Toda nuestra vida nos ha librado en los días de Tamuz y de Ab. Pero la humanidad en general, y yo creo que es mi opinión, y de manera particular a las personas les están pasando cosas y les van a estar pasando cosas. Pero al final de cuentas saben que todo es para bien, ¿cierto o no? Sí. O sea, le va a pasar algo a fulano de tal, no sé quién, pero es al final para que regrese y voltee a ver a su creador. O sea, digo, al final el Eterno también, él aprovecha las cosas negativas que pasan en la humanidad para que todo esté regresando a su condición original. Bueno, ahora estoy diciendo todo esto como parte de una introducción y un comprender de algo. Porque si bien estamos en Tamuz y los primeros 15 días, como cualquier otro mes del año, son buenos. Pero los siguientes 15 días de Tamuz ya se convierten o ya empiezan a ser más, no quiero usar la palabra malos, hermanos, pero más pesados. Como cualquier mes del año. O sea, siempre los 15 primeros días de cualquier mes del año son favorables. Y los siguientes 15 días de ese mes, cualquier mes del año, ya no son tan favorables, ¿sí? Como Tamuz. Pero, ¿cuál es el único mes donde este principio se invierte? En el siguiente mes, que es el mes de Ab. Los primeros 15 días de Ab ya no son favorables, y los últimos 15 días de Ab se vuelven favorables. Es el único mes donde se invierte este principio que estamos diciendo. ¿Ok? Ahora, ¿cuántos se acuerdan que, por ejemplo, el apóstol Pablo, el rabino Shaul, en muchas ocasiones menciona acerca de las cosas paganas que, por ejemplo, hacían los corintios, que hacían la gente que vivía en Corinto y todo el mundo conocido de ese tiempo, ¿no? Y que en cierta manera él decía que eran cosas abominables. Pero escúchenme lo que les voy a decir. ¿Por qué podían llegar a ser tan abominables? Y yo escuché esto de un maestro, de un rabino, dice que el día de hoy la idolatría que se practica en el mundo no es tan abominable como en los días bíblicos, ¿sí? O sea, en los días bíblicos era abominable. Y la idolatría de hoy,
dicen decía este maestro y algunos sabios también dicen, no es tan abominable como en los días de antaño. ¿Me explico? Bueno, pero ¿por qué? Para nosotros sería muy grave lo que vemos de repente, decíamos el 12 de diciembre, ¿no? Y tanta cosa que hace la gente, se va arrastrando, se va con sus rodillas, se va no sé si alguna vez me tocó ver una noticia de cómo lo hacen ahí en Guerrero, pero ¿cómo se llama el lugar? Ajá, sí que No se recuerdo bien la parte, pero sé que es en Guerrero, donde se donde, sangran. donde hay mucha plata, ¿cómo se llama? Tasco, En Tasco, Tasco. ahí, que cargan unos rollos de los esos troncos de las rosas. Y ven que tienen sus espinas, pues así juntan unos rollos de esas varas y hacen unos rollos así, se los ponen en la espalda y unos van cargando y otros se van pegando. O sea, dice uno, qué tremenda es. Y digo, es pura ignorancia. Pero, ¿qué cosa más, qué otra cosa? Digo, eso fue para mí impresionante, pero ¿qué otra cosa que ustedes y yo hayamos visto el día de hoy dentro de la idolatría que ustedes podrían decir eso es abominable? Y a lo mejor lo que yo les estoy platicando de cómo lo hace la gente, a lo mejor para mí digo, eso es abominable, ¿no? Pero dicen los sabios que la idolatría de estos días no se compara, porque antes la idolatría era de veras ser abominable, ¿sí? De veras ser abominable. Ahora, ¿eso quiere decir que no se está practicando en algún lugar? Sí, pero en oculto, porque la idolatría abierta, que está a la vista, Normal no es así tan. no es tan abominable como en los días de los días bíblicos, pues. Ahora, ¿qué podría ser abominable? Y aquí vamos a recordar, mañana vamos a hablar un poco de la parashá de Balak, pero se acuerdan que no pudieron vencer a los israelitas, ¿no? Y luego Bilam le dijo a Balak, bueno, no pudimos maldecirlos, no los pudimos destruir, pero sí hay una manera de cómo destruirlos, ¿no? Y se acuerdan más o menos que los hijos de Israel pecaron con las hijas de Moab. Y no sé si alguien recuerda que algún año hablamos de cómo es que las mujeres llevaron a los hombres a practicar la idolatría. Y no es que solamente los hicieron arrodillarse, sí, no es solo que los hicieron arrodillarse y prenderle una veladora o llevarle flores, como lo que vemos, pues. Eh, Sabemos por las fuentes hebreas cómo hacían la idolatría, que cuando lo platicamos, dice uno, eso sí parece muy abominable, hasta podríamos usar la palabra asqueroso, o sea, dice uno, qué horrible, qué horrible. Y solo para mencionar, porque digo, a lo mejor no es o no sé cómo decirlo, con qué palabras decirlo para que no se oiga tan abominable, pero era algo que la verdad ya sobrepasaba la suciedad, sobrepasaba la impureza, sobrepasaba de veras el sentido común. Hermanos, era algo horrible que hacían. Sabemos que ofrecían a niños, ¿no? ¿Se acuerdan que ofrecían a niños, a doncellas, o sea, y además de eso, todo lo demás que sabemos que se hacía? Pero todas estas prácticas, hermanos, por eso el rabino Shaul, por lo menos en los días todavía de él, sí había prácticas como estas y él decía, eso es abominable. Ahora, decimos esto porque estamos quizás no tan lejos, de comenzar a ver lo que a lo mejor en secreto hacen algunos, pero ahora ya abiertamente, o sea, que ahora sí, digamos, eso es ya de plan. O sea, si a veces nos sorprendemos de veras de algunas cosas abominables en nuestra medida que tenemos, todavía va a haber más cosas abominables, ¿sí? ¿Cuántos me siguen hasta aquí? Bien. Y la idolatría que practicaban en los días bíblicos, que aún digo yo, se practican en algunos lugares en secreto, como los sacrificios satánicos y demás, o sea que uno escucha por ahí y sabe de algunos casos que son horribles. Esas personas que saben cómo hacerlo, no son cualquiera. ¿Sí? O sea, esas personas que saben cómo conectar con la energía del reino de las tinieblas, no son cualquiera. Y no estamos hablando del brujito por ahí, del que uno ve por ahí, que sabe uno que dice ahí que hace amarres ¿qué más dicen? No sé cómo más dicen ahí, lectura de cartas y esos son insignificantes comparados con las personas que sí saben cómo hacer
la idolatría, que el rabino Shaul decía que abominación, para poder conectar con la energía del reino de las tinieblas. ¿Sí? Ahora, ¿alguien se acuerda de los de Yunus y Jumbrus, que los que Pablo habla con Timoteo, de que en la Biblia es en español, dice Janes y Jambres, ¿se acuerdan? Que estos dos eran dos brujos de los días del faraón o de Faraón, ¿se acuerdan? Y que cuando Faraón ve venir a Moisés con Aarón, ¿se acuerdan? Y entonces el Faraón llama también a sus brujos. Ellos eran Yunus y Jumbrus, pero había alguien más. Bueno, no recuerdo, pero no sé, más bien no sé. Pero sí va también Bilam. O sea, se presentaron los tres, había más brujos pues, pero estos tres eran los más altos brujos de esos días, ¿sí? Gente que conocía realmente cómo conectar con el reino de las tinieblas, ¿sí? Alguna vez vi que creo que en el Talmud dice, o también creo que usted me platicó, hermano, no sé si usted me platicó del Talmud, que los brujos van y chupan los huesos de los muertos, o sea, desentierran a los muertos, y la idea para conectar con poder de las tinieblas es que desentierran el cuerpo, sacan los huesos y tienen que chuparlos. Ahora, ya más o menos la idea de qué cosas son abominables, o sea, hasta dónde va. Yunus y Jumbrus, y junto con Bilam, era gente que conocía estas cosas y más, ¿sí? Estas cosas y más. Ahora, ¿hasta dónde era el conocimiento de ellos? Nosotros sabemos que la Torah dice que no hubo un profeta más grande en Israel que ¿quién? Que Moshe. Pero la Torah, fíjese cómo dice, no hubo un profeta más grande en Israel, pero en el mundo secular sí había. O sea, solo en Israel no hubo uno más grande que Moisés, pero en el mundo sí había profetas más, bueno, no más grandes, igual de calibre espiritual que el mismo Moisés. Y uno de ellos era Bilam. Bilam era uno de esos hombres que tenía una conexión con el mundo espiritual tan alta como el mismo Moisés. Ahora, vea el calibre que tenía, porque si Moisés era capaz de ver a Dios y hablar con él cara a cara, de hacer una conexión, él sabía en qué momento conectar con el Eterno para poder bajar la revelación del Eterno, ¿cierto o no? Bilam, pues igualmente conocía. Ahora escuchen, para platicar un poco acerca de la energía de Tamuz y de Ab y de lo que tenemos que protegernos, o de lo que tenemos que cuidarnos, pues. Todos nosotros sabemos que Yunus y Jumbrus, cuando Israel salió de Egipto, Yunus y Jumbrus salieron con los israelitas. Yunus y Jumbrus son parte del grupo de los Ereb Rab, de la multitud mixta que salió con los israelitas. ¿Sí? Van recordando un poco toda la historia. Y así Yunus y Jumbrus fueron acompañando a los israelitas en el desierto. Pero uno de los momentos donde vemos su actuar de una manera abominable fue cuando hicieron el becerro de oro. Ahora, lo que voy a comentar, creo que ya lo dijimos alguna vez, y es que ellos sabían por profecía, y escuche, porque esto hay que tener mucho cuidado, porque ¿cómo puede haber un profeta en el lado de las tinieblas? Pues sí lo hay, ¿no? Así como hay un profeta por el reino de la luz, hay profetas por el lado de la oscuridad, ¿cierto o no? Claro que en el reino de las tinieblas no le llaman profetas, ¿no? Les llaman adivinos o no sé cuál será su nombre, ¿no? Videntes, no sé, tienen varios nombres. Pero son gente que tiene el don, pues, ¿sí? Y Yunus y Jumbrus sabían que su bisabuelo Beor, ¿sí?, estaba encarnado en el pasto. ¿Sí? ¿Van conmigo? Ahora, aquí entra el tema del Gilgul. Y Beor estaba en ese reino del reino vegetal, es decir, en el pasto, porque era un hombre que siempre maldecía, y su castigo, por decirlo de una manera, era que bajó hasta el reino reino vegetal, y una planta pues no habla. ¿Me explico? Entonces, el sistema del Gilgul lo colocó en el pasto, ¿sí? Y Yunus y Jumbrus
conocían el sistema del Gilgul, pero ellos saben que para pasar un alma de un reino a otro reino, es decir, del vegetal, ¿cuál sigue arriba? El animal, para pasarlo del vegetal al animal, no se puede hacer a menos que el mismo sistema lo haga, pues. Si el mismo sistema va pasando a las personas de un reino a otro, de un reino a otro. ¿Sí? ¿Van conmigo? Pero ellos, de alguna manera, no es que hayan manipulado el sistema, más bien aprovecharon el sistema, pero ellos querían sacar al alma de su bisabuelo del pasto a subirlo al reino animal, pero con una estrategia basado en los principios de la brujería y de la hechicería. Sí, porque no puedes sacar un alma de ahí. O sea, nada más imagínense qué tremendo es eso. ¿Cómo vas a sacar un alma de un cierto estado? O sea, solamente gente que conoce los principios de brujería y de hechicería y del reino de del reino de las tinieblas. ¿Me explico? ¿Van conmigo hasta aquí? Como lo que voy a decir, tampoco se asusten. ¿Cuántos saben que hay un tipo de brujería donde hacen un muñeco y le hacen el vudú, ¿sí? Y que le pican con agujas y con estas cosas, ¿no? Con alfileres. Y que esta práctica de vudú pues es una práctica completamente del reino de las tinieblas, ¿cierto o no? Pero estos mismos principios de hacer un muñeco y demás, lo extrajeron ¿de dónde? Del reino de la luz. No sé si me siguen con lo que estoy hablando. Claro, al traerlo al reino de las tinieblas, aquí se deformó, pero uno dice, ¿pero cómo funciona? O sea, ¿cómo es que funciona? Claro, porque esta práctica está fundada en principios del reino de la luz. ¿Me siguen? Está fundada en principios del reino de la luz. Sí, bueno, y ahí es entrar a ese reino o sea, porque es gente que sabe cómo hacerlo. ¿Sí? Es gente que sabe cómo hacerlo. Ahora, sabemos que Yunus y Yumbrus, desde que estaban en Egipto, siempre andaban espiando a Moisés para ver de dónde saca el poder, ¿no? O sea, cómo es que convierte el polvo en piojos, cómo es que el agua la convierte en sangre, y así estaban Yunus y Yumbrus viendo y espiando a Moisés cómo le hacía. Estoy platicando lo que a lo mejor ya saben, pero necesito platicarlo. Y cuando los israelitas iban a salir de Egipto, una de las cosas que debían llevarse eran los huesos de José. ¿Se acuerdan que José vivió en Egipto y ahí murió y ahí fue enterrado? Sus huesos estaban depositados dentro del río Nilo. Pero ¿cómo sacaban el féretro? ¿No? Moisés dijo, bueno, ¿cómo hacemos para sacar el féretro del río Nilo? Hermano, el río Nilo no era como un río chiquito, ¿no? Era un río grande y profundo y además tenía mucho tiempo ahí enterrado entre toda la arena. Moisés recordó una profecía que Jacob le dijo a su hijo José, ¿sí? No sé si quieren buscarlo, déjenme ver aquí el versículo para que lo podamos buscar. Permítanme. Ok, creo que no lo... Deuteronomio, perdón, aquí está. Esto es parte de lo que estaba dicho sobre José. Deuteronomio 33, versículo 13 al 17. ¿Sí? Esta es la bendición de Moisés, pero que estaba basado en las palabras de Jacob. Las palabras de Jacob están al final de Génesis, de Bereshit. No sé si alguien se acuerda, pero aquí vamos a leer lo que dijo Moisés sobre Yosef. ¿Están ahí? Sí. 13, dice, a Yosef dijo, bendita de Adonai sea tu tierra con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que está abajo, con los más escogidos frutos del sol, con el rico producto de la luna, con el fruto más fino de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos,
y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud, y la gracia del que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de Yosef y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. Como el primogénito de su toro es su gloria y sus astas como astas de búfalo, con ellas acorneará a los pueblos juntos hasta los confines de la tierra. Ellos son los 10 millares de Efraín y ellos son los millares de Menashe. Ok, bueno. Ahora escuche esto porque esta es una bendición ¿para quién? Para José. Pero vea cómo esta es una bendición, la cual Yunus y Yumbrus la transformaron, lo contrario de una bendición, en una maldición. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Y lo que Moisés, escucha esto, usó para sacar el féretro de los huesos de José del Nilo, fue una placa donde decía Ale Shor. ¿Sí? Ale Shor. Ahora, Ale Shor es levántate toro. ¿Sí? Levántate toro. Y estas palabras fueron inspiradas en lo que Moisés, o más bien lo que está escrito aquí en la Torá de José. ¿Sí? Si ustedes pueden ver, pues es una bendición muy bonita que Moisés pronuncia sobre la descendencia de José, en este caso también sobre Efraín y sobre Menashe. Pero ustedes ven la palabra toro aquí en el verso 17, como el primogénito de su toro es su gloria. Y eso de Ale Shor es como cuando Moisés escribió una tabla, Ale Shor, y era una referencia a esto que dice aquí. Toro es su gloria, o sea, algo que se levanta. ¿Van conmigo? Ahora, Moisés hizo esa placa de oro, escribió Ale Shor y la echó al río Nilo y el féretro se levantó. ¿Sí? ¿Vamos hasta aquí, hermanos? ¿Y quién estaba espiando, dijimos? Y dijeron, o sea, él usa, escucha esto, el conocimiento que tiene Moisés, en este caso, por ejemplo, una bendición, la plasma ¿en dónde? En algo físico. Sí. En este caso, el oro. Pero entonces, le estoy platicando esto porque también el día de mañana vamos a ver un poco cómo se va construyendo, digamos, cómo es que el reino de las tinieblas, cuando hace cosas, funcionan. ¿Sí? Pero las toma del reino de la luz. ¿Sí? Entonces, Yunus y Yumbrus, al ver, Moisés está usando unas palabras, una bendición que fue dicha sobre Moisés, sobre José, la cual impregna o plasma en algo físico, en este caso una placa de oro. ¿Sí? ¿Vamos bien, hermanos? Ale Shor, asciende toro, levántate toro. Ellos vieron que echó la placa y el féretro, salió de ahí y bueno, ya, lo cargaron, ¿no? A Yunus y Yumbrus, eso sí no platica el Midrash, ni se sabe, consiguieron la placa que usó Moisés. Solo que en vez de, y ellos sabían, o vuelvo a repetir, ¿cómo sacamos al bisabuelo que está en el pasto y lo subimos al reino animal? ¿Cómo lo subimos? O sea, ellos quisieron apresurar el proceso de Gilgul, de transmigración de su abuelo, para que salía de las plantas a los animales, de los animales subiera rápido ¿a dónde? Al hombre, que al final sí sucedió, pero ahorita vamos a eso. Entonces, si van comprendiendo cómo es, el principio se basa en que conoces una bendición, ¿sí? O sea, se conoce una bendición y tomas la bendición como un principio para fundamentar después una maldición. ¿Van conmigo hasta acá, hermanos? Sí. Y lógicamente, ese conocimiento, ese pensamiento, tiene que aterrizar en algo físico. Por eso, la mayoría de la brujería siempre se hace con cosas. ¿Sí saben, no? Y que una gallina, o que un gato, que no sé esto y aquello y demás. O sea, siempre se tiene que aterrizar en algo físico. De hecho, bueno, una vez a nosotros nos dijeron que, de hecho, que la brujería no funciona si no tiene la esencia de la persona o si no se la come, ¿no? Algo tiene que suceder. O sea, tiene que llegar a algo. Sí, exactamente.
Ahora, Yunus y Yumbrus usaron después esta placa. ¿Se acuerdan que decían, haznos dioses que vayan delante de nosotros? Porque Moisés no sabemos qué le ha pasado. Acuérdense que Moisés había subido al monte Sinaí a recibir las tablas. Dijo, vuelvo en 40 días. ¿Sí? Y estos, metiéndole presión a Aarón, todavía no se cumplían los 40 días. O sea, Moisés no se había equivocado, él venía bien con la cuenta, pero ellos metieron presión a Aarón y dijeron, ya se cumplieron los 40 y Moisés no aparece. Haznos dioses que vayan delante de nosotros. Y entonces, Aarón, buscando hacer tiempo, ya se acuerdan que mandó a pedir que trajeran oro, ¿cierto o no? Y entre todo el oro que trajeron a Aarón, metieron la placa de oro, solo que aún no decía Alei Shor, ahora decía Alei Shur, ¿sí? Alei Shur. Y son las mismas palabras, solo cambiaron las vocales, ¿sí? Entonces, no pierdan la idea de Yunus y Yumbrus, que al final de cuentas lo que ellos querían era, sí, sacar a su abuelo de ese reino de vegetal. Dice, pero ¿cómo lo sacamos? Tiene que ser a través o fundados a través de una bendición que tenga de veras poder y que haga que traiga a nuestro abuelo de ese estado al reino animal, ¿sí? Bueno, ya sabemos que metieron la placa, Aarón junta todo el oro, lo echa al fuego y ya saben cómo dijo Aarón, ¿no? Yo eché el oro y salió el becerro. O sea, yo no sé cómo, pero dice salió el becerro. Pero sabemos que salió el becerro por lo que ellos escribieron, por las letras que estaban escritas ahí. O sea, ellos sí estaban pensando en que saliera, ¿qué? Un toro, o en este caso un becerro, pues. Pero salió, ellos sabían que tenía que salir eso con unas palabras que ellos impregnaron ahora en la placa, ¿sí? Que surgiera un toro, que surgiera un becerro, y que la primer cosa que el becerro hiciera fuera comer pasto, ¿sí? Hasta ahí el becerro no hablaba, no hacía nada. Lo único que ellos impregnaron en la placa era que comiera pasto. El becerro, al salir del fuego y tener, digamos, movilidad, porque es otra cosa, es como cuando alguien escucha acerca de los zombies, de cómo algunos brujos levantan a los muertos y qué es lo que hoy la gente le llama los zombies, ¿no? En algunos países como Haití, por ejemplo, que hacen este tipo de prácticas esto es abominación, hermanos. No sé si me explico. O sea, de repente vemos el 12 de diciembre y están haciendo cuánta cosa, dice uno, bueno, ya qué horrible, ignorancia y demás. Pero hay cosas como estas que se hacen que son parte del reino de las tinieblas. ¿Sí? Bueno, y ya saben, el becerro come el pasto pasa a formar parte de algo que tiene la forma, ¿sí? Porque alguien podría preguntar, bueno, pero no era un animal, no era un animal natural, pues. No necesita ser un animal natural, solo necesitaba tener la forma, ¿sí? Solo necesitaba tener la forma. Sí, la forma, porque si yo te dijera toro, cualquiera de nosotros sabe que es un animal de 4 patas, una cola, una cabeza y sus cuernos. O sea, cualquiera de nosotros tiene eso en su mente. Por eso ellos buscaron que tuviera la forma, no que necesariamente fuera de carne y hueso y sangre, ¿me explico? Solo que tuviera la forma. Por eso es que cuando el becerro come el pasto, entonces el alma de Beor se impregna en el becerro, en la forma del becerro, y el becerro empieza a hablar. Y el becerro empieza a hacer todo esto que ya sabemos, ¿no? Empieza a decir, y empieza a profetizar, y empieza a decir tantas cosas que los hijos de Israel, pues, al final terminan creyendo, ¿sí? Como que Moisés se había muerto de verdad. Bueno, ¿cuándo hicieron todo esto? Y aquí es lo que yo quiero aterrizar. ¿Cuándo hicieron esto, hermanos? El 17 de Tamuz. Ahora, ¿por qué no lo hicieron en otro día? ¿Por qué no lo hicieron antes o por qué no lo hicieron después? ¿No? Porque ellos necesitaban hacer esta
este trabajo, pues vamos a decirlo así, en el tiempo correcto. ¿Cómo es el masal que dijimos? En el lugar correcto, en el tiempo correcto y con la enseñanza correcta. ¿Sí? Por eso, uno que es brujo debe de conocer estas cosas. Y las conocen, creo yo. Sí. Pero sepa que hay gente que es de otro calibre más fuerte que hace este tipo de cosas que estamos diciendo. ¿Por qué un 17 de Tamuz? ¿Alguien sabe que la palabra Tov en hebreo quiere decir bueno? Pero la palabra Tov, Tet, Vav, Bet, tiene el valor numérico 17. Porque Tov el 17 es, el número 17 es un día bueno o es algo bueno. Pero ellos lo utilizaron para cambiar esa versión en maldición en ese día bueno. Sí. O sea, ¿cómo vamos a provocar que esto salga bien? Pues hay que alinearnos con todo. O sea, hay que alinearnos con todo y hasta con el día, con todo lo que estamos hablando. Ahora, para los que están o saben un poquito de la clase del Gilgul, dijimos que para subir del reino vegetal al reino animal no ocurre todos los días del año, solo ocurren en Nisan, en Iyar, en Sivan y en Tamuz. ¿Sí? ¿Vamos bien? Solo del reino vegetal al reino animal solo puede subir durante estos meses. O es en Nisan, o es en Iyar, o es en Sivan, o es en Tamuz. Y de estos 4 meses, ellos vieron, ellos analizaron, ellos pensaron, dijeron, ¿cuál es el mejor día? El mejor día es este. Este es un día bueno. Este es un día bueno. Pero no creo que es coincidencia con que ya era el día 40 también, de cuando Moisés iba a bajar. O sea, ellos le requete pensaron, hermano. Por eso es que digo que no es solo así. Yo escuché de un maestro, escuchen esto que les voy a decir, a lo mejor tendríamos que investigar, tendríamos que ser curiosos, pero ¿por qué las Torres Gemelas? ¿Todos se acuerdan de la caída de las Torres Gemelas? ¿Qué fecha fue? El noveno mes, el día 11. Y alguien que sepa un poco y tenga curiosidad, o sea, esa fecha no se escogió así como que, pues, ¿qué día? Pues, saber qué día se nos ocurre, ¿no? No. Porque ese tipo de cosas que conmociona a toda la humanidad, ya saben que eso afectó de veras a toda la humanidad en cierta forma, en cierto sentido. Son cosas que se piensan y se investigan y dicen, este es el mejor día. ¿De dónde sabemos eso? De Purim. Porque cuando Amán quería destruir a los judíos, ¿se acuerdan que él echó pur, dice ahí, ¿no? Una suerte, pero no es suerte como que a ver qué día cae. No, es un análisis de ver cuál es el mejor día para poder destruir a todos los judíos. ¿No? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, vuelvo a repetir, o sea, todo esto es un tipo es el reino de las tinieblas, hermanos. Es el reino de las tinieblas que así como nosotros hacemos gematría y sacamos números, sacamos esto y demás, y sacamos todo este tipo de cosas, así en el reino de las tinieblas es lo mismo. ¿Sí? ¿Cuántos me siguen hasta aquí, hermanos? Sí. Bueno, yo he llegado a pensar más bien que a veces nosotros somos más ignorantes en los tiempos que ellos, ¿no? Porque nosotros, bueno, sí. quiere decir que nosotros los vamos redescubriendo, ¿no? Y exacto. como traen el hilo, nunca los han perdido. Ellos vienen con si podemos decirlo así, hasta con linajes de hombres de Yunus y Yumbrus, Bilam, y Bilam viene de más atrás de Labán, y de Labán vienen así hasta de Beor, pues este hombre que estamos hablando. No sé si me siguen. O sea, era una cadena de gente que sabía y conocía los principios acerca de esto. Sí, así viene, bien, digamos, la cadena, hermanos. Pero mañana vamos a mencionar un poquito. Pero, por ejemplo, Bilam viene, es un Gilgul déjenme recordar bien de quién. Ay, se me fue, no sé si es de Caín o de Abel, pero de así viene, hermanos. O sea, viene desde atrás. Creo que es de Caín, por eso es que
tiene mañana lo vamos a comentar. Pero así viene el Gilgul, ¿sí? No sé si me dicen hasta acá. Por eso cualquier hombre que hoy conozca cosas como las que estamos hablando aquí, esos son Gilgul, son transmigraciones de gente de alto calibre, digámoslo así, que conoce las fuerzas de las tinieblas, del reino de las tinieblas, como en el reino de la luz. O sea, igual tenemos hombres de Dios y hombres ungidos y hombres poderosos y hombres sabios, porque igual venimos de un Gilgul así. ¿Me explico? O sea, no vaya usted a perder de vista que solo el reino de las tinieblas tiene estas cosas, ¿no? Se podría decir que ellos, bueno, por decir en este caso que ellos se robaron la placa que fue un descuido de Moisés. Es lo que no sé. Sí, no sé cómo. Bueno, porque se supone que tuvieron, bueno, Sí, algo pasó, ¿no? ¿Cómo es que Moisés pierde esa placa? ¿O cómo es que ya no estaba en la posesión de Moisés? No lo sé. Al final, hermanos, sepan que todo entra dentro de las palabras Gamzú Letová. O sea, al final, todo esto era para bien, ¿no? O sea, no sé cómo, pero todo era para bien. Bueno, hasta aquí entendimos, hermanos, es un poco todo esto que estoy diciendo. Bueno, y que tiene que ver con nosotros al día de hoy, ¿no? Bueno, y es, digamos, rápidamente la conclusión. Porque esos mismos trabajos se siguen haciendo el día de hoy. Los mismos brujos, los hechiceros o estas gentes negativas o malvadas saben y conocen qué almas están en ciertos reinos, tanto en el reino vegetal como en el reino animal, como en el reino mineral. O sea, ellos conocen, muchos de ellos saben cómo, o dónde están, no sé si me explico. De ahí, los sabios nos han recomendado que de Tamuz, las 3 semanas de Tamuz, no comamos carnes rojas. ¿Sí? No comamos carnes rojas. ¿Pero por qué? Y ya la respuesta está en lo que acabamos de hablar. ¿Por qué, hermanos? Sí, para que... De alguna manera es esto. Ahora, dice alguien, bueno, pero somos muy poquitos los que nos abstenemos, ¿no? Porque toda la gente sigue comiendo. No se equivoque. Porque un brujo no va a usar a un pecador. Lo que un brujo sabe para que esta dinámica funcione es como en el caso de Aarón. Usar a alguien que tenga santidad y que tenga pureza. ¿Sí? O sea, porque este tipo de trabajos de brujería y de hechicería funcionan con un tipo de energía de una persona. Donde hay luz. ¿Sí? O sea, este tipo de trabajo no funciona con cualquiera, pues. ¿Sí? No van a agarrar al de la esquina, al que está saliendo de la cantina. Sí, no. O sea, están buscando a las personas que tienen este nivel espiritual de santidad y de pureza, que su energía, vamos a llamarlo así, puede ser usada para sacar a estas almas de ahí. ¿Sí? Vamos a sacar, hermanos, porque estas personas han visto la manera, han visto la forma, escúcheme lo que le voy a decir, puede sonar raro, pero así pasa, de buscar la carnicería donde compras regularmente para llevar exactamente la carne que necesita ser, que tiene que ser comida. O sea, esto no crean ustedes, porque a veces pareciera un poco exagerado, ¿no? Pero no piense usted que el reino de las tinieblas no le conoce a usted. es como cuando nos dijo que igual, ¿no? Que están checando cuando nacen los bebés. Sí, igual, o sea, todo eso, hermanos. O sea, aquí la gente negativa, me refiero a los brujos y estas gentes, saben de ustedes, saben de nosotros. ¿Me van siguiendo? Y a lo mejor no es porque estén siguiéndote de veras, allá ve dónde vas. No. La percepción espiritual de verte, de conocerte, decir, este es alguien que tiene luz. Y de hecho, bueno, nosotros hay una casa donde sabemos de unas personas que se dedican a eso. Ajá. Y anteriormente como que nos hablaban bien, ¿verdad? Pero ahorita ya como que Ya no. ya se van alejando. ¿Y qué mejor sacar un alma de ahí usando a un hijo de Dios? ¿Sí? Ahora, no van a sacar cualquier alma. Ellos saben qué almas son las que tienen que ir sacando, ¿sí? Que al final de cuentas son almas negativas, que no cumplieron su ciclo, o sea, su proceso ahí de rectificación, y que las quieren sacar antes de tiempo.
¿Pero cómo lo sacan? Bueno, todo esto que dijimos, pero una manera efectiva es usando a alguien como tú o como yo, que al momento de que comes ese tipo de carne, puedes subir a un alma que estaba del reino animal al reino del reino humano. ¿Sí? ¿Qué les parece eso, hermanos? O sea, ya están en los animales. Ya están, sí, ya están ahorita. ¿Cuáles? No sabemos, Pero ya están en pero ya están. ya llegaron y ahora su siguiente paso es Llegar a un ser humano. Jesús abstiene Sí. esos días. Ahora los rabinos, los cabalistas dicen, por eso nosotros nos abstenemos en estas 3 semanas de comer carnes rojas. Ahora, ¿por qué esas carnes rojas, no? O sea, ¿por qué no cualquier carne? ¿Por qué las carnes rojas? ¿Ya se acuerdan que el color rojo qué simboliza o qué significa? Es juicio y severidad. Por eso es que estas almas buscan impregnarse principalmente en este tipo de carnes, carnes rojas, carnes rojas. Entonces, la instrucción es que a partir del 17 de Tamuz, una vez que inicie el 17 de Tamuz hasta el 9 de Ab, durante estas 3 semanas no comemos carnes rojas, ¿sí? No es porque tengamos miedo. Ay, no, ¿qué tal si de veras ayudo a subir un alma de estas, ¿no? En primer lugar, no es porque uno tiene miedo. ¿Me explico? En primer lugar, bueno, es para protección nuestra, en primer lugar, porque es parte del... ¿Se acuerdan que dijimos que estas 3 semanas es como cuando alguien va a ir a la playa y va a estar expuesto al sol? Pues lógicamente que tienes que llevarte un bloqueador solar. Entonces, parte de la protección de nuestras vidas espirituales. Y si en segundo lugar es así como decimos, bueno, porque no queremos no vayamos a participar de un trabajo como el que hacen en el reino de las tinieblas, ¿sí? Y vuelvo a repetir, a lo mejor para alguien podría sonarle muy, muy exagerado y decir, no, yo no creo o sea, no creo que me vayan a mirar a mí y usarme a mí, ¿no? No sabemos. Y por esa razón del no saber es que mejor nos cuidamos, ¿sí? ¿Sí, hermanos míos? Y es importante entender por qué razón uno no come este tipo de carnes en estos días. Pero principalmente es por esto. Ahora, si hoy nos suena muy lejano, es como el coronavirus, ¿no? Cuando se oye hasta dónde, hasta China, y dicen, ¿cuándo va a llegar acá? Pues asimismo este tipo de cosas, aunque hoy no oímos de prácticas abominables, no quiere decir que no están sucediendo, ¿sí? Pero va a llegar un día en el que cada vez va a ser más que usted escuche, vea, sepa que estas prácticas son ahora más descaradas, por decirlo así, ¿sí? O sea, que ya usted sabe y dice, no, sí, ya se está, no sé si alguien se recuerda, alguna vez la pastora Alicia en Grajales, ellos platican que allá en Grajales pues hacían o siguen haciendo, ya no le pregunto a la pastora, pero hacen prácticas, sacrificios humanos, satánicos. Aquí también, no muy lejos, aquí también apenas salió las noticias de la mamá que le sacó los ojos al niño. O sea, digo, sí, o sea, imagínense, ¿no? O sea, son cosas que uno de repente oye y eso no es otra cosa que también, así como dijo Yeshua, que al final de los días la maldad se incrementaría, pero eso de incrementarse es solamente que cada vez vamos a oír más descaradamente las prácticas abominables del reino de las tinieblas. ¿Sí? ¿Qué les parece? Entonces, hermanos, abstengámonos en estas 3 semanas de comer carnes rojas. Sí, sí. No, de verdad, hermanos, o sea, no, es que no sabemos de verdad. Y a lo mejor alguien podría decir, bueno, aquí en nuestra colonia, pues, ¿qué va a pasar esas cosas? Es que ya ven que hay muchas cosas disfrazadas. Sí, Por ejemplo, ahorita todo lo que vemos, esas atrocidades de violencia, de que mutilan, descabezan gente y todo, esos son principios espirituales fuertes. sí, escondidos. sí, Porque una cosa, por quitarle la cabeza, ya en lo espiritual traen sí, un objetivo por cual les cortan la cabeza. La otra es que cuando le ofrecen, ellos dicen que es por pelear sus territorios y venganzas entre ellos mismos, pero en realidad ese sacrificio les da poder claro. para tener el control y dominio. O sea, hay cosas que nosotros la vemos como que, qué desalmados, qué salvajes. No, pero espiritualmente hay un objetivo. Sí, claro. O sea, aquí tenemos que abrir más nuestros ojos para poder mirar
todo el derramamiento de sangre que ha habido en nuestro país, sea de una manera o de otra, de un adulto, de una mujer, de una joven o de un niño, de cualquier de ese tipo de cosas. O sea, todo ese tipo de manifestaciones que escuchamos, que aparentemente, es solo violencia, ¿no? No, detrás de eso hay una consejería del reino de las tinieblas. Así como sabemos que muchos políticos igual, o sea, esta gente que está en el poder, no solamente que se mantiene ahí porque es aparentemente muy inteligente, esa gente tiene consejeros a su alrededor que dice, ahora haz esto, ahora haz esto, ahora haz esto, ahora haz esto, ahora haz esto. Porque es la manera de poder seguir sometiendo a la gente al reino de las tinieblas. ¿Sí? O sea, ahora estamos abriendo un poco el panorama acerca de esto porque es una realidad, hermanos. No es algo que solo ocurra, digamos, en un lugar muy lejano y que de por sí sabemos que es de brujería, ¿no? No, esto está ocurriendo en cualquier lugar y puede ser que esté muy cerca de nosotros. De hecho, yo, como decía el hermano, en un punto donde estuve como 6 meses, bueno, era que estaba en la calle y pasaban las personas a hacer sus trabajos. Y donde estaba yo, según antes, era un lugar, un foco rojo, como le conocemos. Uh-huh. Y entonces cuando ellos iban y se ponían a trabajar, pues antes, bueno, cuando yo estuve, como que esa esquinita era su lugar. Su territorio, ¿no? Entonces cuando yo llegué ahí, luego hasta se enojaban que estaba yo ahí porque querían ponerse ahí y yo me quedaba, aquí no pasa. No Uh-huh. Bueno, como la autoridad que estaba, ¿no? Pero yo sabía en el trasfondo espiritual también, digo, pues es que estos cuates reclaman aquí o es un punto Sí, claro. para seguir trabajando, ¿no? Entonces se enojaban y ya cuando veían, pues sí se saltaban luego el punto y ya se iban a otro, pero sí los primeros días hasta yo sentía así como que decía, hijo, que si se la agarran contra mí también, pero pues yo llegaba y la verdad oraba, ¿no? No, sí, pero bueno, ya mañana hablaremos de cómo es que Israel salió librado de las maldiciones de Bilam y de Balaj, ¿no? Y bueno, sí, porque esto es una realidad, estamos diciendo, pero está esta otra parte, la sabiduría divina, porque así como estamos hablando que hay sabiduría en el reino de las tinieblas, la sabiduría del reino de los cielos es superior a esa y se supone, ¿no?, que todas esas cosas no tendríamos, número uno, por qué afectarnos ni tener miedo, ¿no? O sea, nada de esas cosas. Pero bueno, mañana, Bezrat Hashem, con la ayuda del Eterno, pues vamos a hablar un poco acerca de todo esto. ¿Sí, hermanos? Bueno, dígale entonces al hermano que está junto a usted, 3 semanas sin carnes rojas, a partir del domingo 17 de Tamuz, a partir de este domingo que viene, este domingo que es del calendario hebreo, 17 de Tamuz, hasta el 9 de Ab, que es 18 de julio, hermano, no sé si estoy bien, 17 de julio, domingo 17 de julio, también es un domingo. Ok, son 3 semanas, no comemos carnes rojas y ya en la última semana añadimos también la carne de pollo, ¿sí? Y si quieren comer carnes, estas 3 semanas es solo puro pescado, ¿sí? Las 3 semanas coman pescado. O sea, digo, es lo recomendable. Sí, es lo recomendable, sí. Por eso es que dice 2 semanas con pescado, por ejemplo, y una se le puede agregar pollo. No, al revés. A ver, 3 semanas sin carnes rojas, ¿sale? 2 sí podemos comer pollo, pero la última de estas 3 semanas ya tampoco pollo, ¿sí? No. Y las 3 semanas sí podemos comer pescado. O sea, eso sí podemos comer puro pescado. Ahora, la pregunta, a lo mejor ya no hay tiempo, no nos vamos a alargar mucho, pero dicen, bueno, ¿y por qué la de pescado? Sí, ¿no? Nosotros sabemos por las reglas, sí, kosher, claro, que tenga aleta y escama. ¿Cuál es el principio del Gilgul? En el pescado es imposible que un alma negativa se impregne en un pescado. Y si hubiera una impregnación de un alma en un pescado, son solo almas de justos, de hombres justos, ¿sí? Hombres tzadikim, ¿sí? Un guachinango así bien grande. No sé, hermanos, pero piense que estas 3 semanas solo pescado, ¿sí? Creo yo es lo más recomendable para hacer, ¿sí, hermanos? Bueno, hermanos, que Eterno nos ayude y nos bendiga en estas 3 semanas, que al final de cuentas véanlo como algo emocionante,
algo para poder disfrutar en estos días, ¿sí? Shabbat Shalom, hermanos. Baruch Hashem.